Déjame compartir contigo un texto que hoy estaba en mi teléfono, que es Gálatas 1:10, donde el apóstol Pablo hace un cuestionamiento sincero, honesto, abre su corazón diciendo, pues si busco agradar a los hombres, entonces ya no agrado a Dios. ¿A quién tengo que agradar? ¿A los hombres o a Dios? Si agrado a los hombres ya no soy siervo de Cristo. Y bueno, me ha hecho mucho pensar porque justamente hace unas pocas semanas tuve una predicación en España y ha tenido miles de visitas ese vídeo y hablaba de un tema que a mí es el resumen de mi vida, de mi transcurso y de mi crecimiento espiritual durante décadas, como cristiano y luego como pastor. Y ha habido mucha gente que en ese vídeo habla pestes de mí, literalmente, que si soy un mal pastor, que con 4 pastores como yo, Satanás será muy feliz, etcétera, etcétera. Bueno, me sonrío porque justamente yo hace muchos años era ese tipo de persona. Era la persona que veía siempre los defectos en los demás, que buscaba el perfeccionismo basado en mis propias obras, en mis propias fuerzas, y me costó muchísimos años, décadas, en entender que nosotros no necesitamos la aprobación de los demás, sino la aprobación de Dios. Y fíjate qué curioso, Dios nos aprueba en Cristo, en Jesús. Es decir, nunca por nosotros mismos seremos suficientes para poder ser aprobados por Dios. Nuestras obras, dice Job, son como trapos de inmundicia, son trapos sucios, no podemos hacer nada. Y si yo hago algo, no lo hago para ganarme el favor de Dios, sino simplemente por agradecimiento a Dios, que es muy diferente. Esto lo he explicado en muchas ocasiones. El punto al que yo quiero llegar es que, bueno, es la primera vez en muchísimos años que, lejos de preocuparme, me sonrío y hasta casi me alegro de recibir unas críticas tan ácidas y tan fuertes de parte de gente que me considera muy liberal, me da igual. No, yo lo que soy es cristocéntrico. Y esta gente que me critica no son cristocéntricos, son obracéntricos. Es decir, se basan en las obras. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Como si el perdón de Jesús no fuese suficiente. Tú tienes que añadir un complemento, ¿no? Para poder ganarte el favor de Dios. Y es justo lo contrario de lo que nos enseña la Biblia. Ahí viene el punto. ¿De quién nos queremos ganar el favor? ¿De Dios? Yo ya lo tengo. Él me lo da. Y lo único que puedo hacer no es para ganarme su favor, sino porque Él me ha dado ya su favor y su aprobación. Cuando yo no era digno, a toda esta gente que me critica tanto les recuerdo, me encantaría que refrescarais la memoria con Romanos 5, del 8 al 10, cuando siendo enemigos fuimos reconciliados, no habíamos hecho nada. Y es en base a ese perdón, a esa reconciliación, que yo actúo no para ganarme la aprobación de Dios, que ya me la dio, sino por agradecimiento a Él. Y esto me lleva a pensar en la otra cara de la moneda, cuando yo pertenecía a ese grupo, a ese entorno que lo criticaba todo. Es curioso, porque te llega al punto, toman este mismo texto que acabo de mencionar hoy, de Gálatas, diciendo, es que si gano la aprobación de los hombres, entonces no tengo la aprobación de Dios. Y la conclusión falsa y la fórmula matemática falsa que se aplica, o que yo aplicaba era, si la gente está bien conmigo, es que yo no soy un buen siervo. La gente tiene que estar a mal conmigo. Si yo gano la aprobación de los hombres, no soy siervo de Cristo. Por lo tanto, no sé si os dais cuenta de qué regla de 3 más absurda. Tengo que, predique lo que predique, tiene que caer mal a la gente. Entonces yo me siento que soy el siervo de Cristo y tengo el favor de Dios. ¿Os dais cuenta de la trampa tan necia en la que algunas personas pueden llegar a caer? Yo he caído y he estado en ese lado de la barrera, vamos a decirlo así de claro. Yo he estado en ese lado de la barrera en el que yo criticaba constantemente, y cuanto más resistencia y enfrentación conseguía suscitar en los demás, yo creía que ese texto se aplicaba a mí, porque entonces yo era un buen siervo de Cristo. No. No nos damos cuenta de lo que realmente quiere decir. Lo que te está diciendo es que tú no tienes que depender de la aprobación de nadie, porque Dios es el único que te aprueba. Y eso no es condicional. Es porque Él le da la gana si tú lo aceptas. ¿De acuerdo? Entonces yo, por supuesto, que tengo que intentar llevarme bien con todo el mundo. Pero no por ello voy a transigir con mis principios para ganarme el favor de los demás. Eso es diferente. Eso es diferente. Lo que no dice ese texto, y mucha gente lo aplica mal, es que
tienes que ser ácido, crítico y ir con, vamos a decir, la Biblia dando golpes a la gente en la cabeza hasta que entonces consigues que se enfaden contigo. Entonces dices, ¿ves? Ahora soy un buen siervo de Cristo, ahora por fin estoy predicando lo que hay que predicar y Dios me aprueba. Completamente equivocado. Para nada. La gente que ha hecho eso, que hace eso, yo mismo he hecho eso, en esa época no entendía para nada los evangelios. Id y mirad lo que Jesús dijo, hizo, practicó, invitó, amó, sanó, curó, incluso a los que no se lo merecían. Y digo incluso a los que no se lo merecían porque en realidad ninguno se lo merecía. El endemoniado, las prostitutas, los pecadores, los fariseos, ¿de qué acusaban a Jesús? De glotón, de andar siempre con prostitutas, de andar con ladrones, de andar con gente que no debía. Menos mal que Jesús no buscaba la aprobación de los hombres, sino la de su Padre. Así que, bienvenidas sean las críticas de todos aquellos que no les gusta cómo predico, porque yo busco la aprobación de mi Padre igual que Jesús buscaba la misma. Te invito a que hoy no dependas de que la gente te pase la mano, pero tampoco busques que la gente se enfade contigo, porque ni lo uno ni lo otro es a lo que se refiere ese texto. Busca hacer lo que está bien delante del Padre y busca demostrar ese amor de Dios hacia ti con los demás. Que tengas un buen día.